Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos aquí iniciando esta tercera clase de técnicas de conducción y vamos a empezar hablando de la conducción en condiciones climáticas adversas, ¿ya? Mucho podemos practicar, ¿cierto?, sobre nuestra moto. Podemos ser muy buenos conductores, pero la verdad que cuando hay nieve, lluvia o hielo, la cosa se pone bastante difícil y bastante incontrolable. Por lo que, como recomendación, les voy a decir que si tienen la posibilidad de usar otro medio de transporte en los días que eh, existen condiciones climáticas adversas, ¿cierto? Como lluvia, nieve, frío extremo, etcétera, ¿cierto? eh, Tratemos de optar por otro medio de transporte, ¿ya? Pero si aún así nos pilla en la ruta, ¿cierto? Este cambio de clima, o necesitamos salir de igual forma en la moto, vamos a ver qué deberíamos hacer en cada una de estas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos lluvia, dice reduzca la velocidad cuando comience a llover. Ojo, las primeras gotas, ¿cierto?, son las más peligrosas. Cuando empieza a llover y empiezan a caer las primeras gotitas al pavimento, el pavimento a través de los días va absorbiendo, va cayendo aceite de los autos, ciertos restos de neumáticos, etcétera, y se va generando una especie de jaboncillo, ¿ya? Normalmente se le dice así al, a esta especie de espuma que va saliendo con las primeras gotas de lluvia o en el primer ratito que empieza a llover. Eso es muy, muy peligroso. ¿Por qué? Porque se vuelve extremadamente resbaladizo, ¿ya? Y podríamos perder el control de la moto fácilmente. Recuerden que la moto tiene solo dos puntos de apoyo, que no tiene equilibrio propio y que más encima esos dos puntos de apoyo son realmente muy pequeños, ¿ya? Entonces siempre recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia. Para secar los frenos, cuando existe mucha lluvia, se realiza de manera progresiva y bombeando el pedal de freno, ¿ya? Va a haber agua en todos lados cuando esté lloviendo, inclusive entre nuestros frenos. Entonces, cuando los frenos quieran hacer contacto, en vez de que hagan contacto los dos materiales solitos, entre medio va a haber un poco de agua, ¿ya? Al ir girando y al ir frenando se va a producir temperatura y esa temperatura va a secar los frenos. Pero es muy probable que los frenos no reaccionen de forma inmediata o no reaccionen espectacularmente bien en la primera frenada. Entonces nosotros tenemos que saber, ¿cierto?, eh, empezar de a poco, de forma progresiva y bombeando. Bombear significa freno, suelto, freno, suelto, freno, suelto, ¿ya? Y de esta forma ir probando la eficiencia del freno que se vaya agarrando, ¿cierto?, cada vez más con cada una de las frenadas que realizamos. Dice que es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble. Después dice aquaplaning o hidroplaning o hidroplaneo, ¿ya? Esto es un fenómeno en el que la rueda de la moto o del vehículo, cualquier vehículo que esté circulando en lluvia, ¿cierto?, entre el asfalto, entre la calle y la rueda del vehículo, ¿cierto?, que va acá arriba, no hay contacto, sino que entre medio siempre hay una delgadísima capa de agua. Entonces, esa capa de agua hace, obviamente, ¿cierto?, que exista o que se pueda perder, ¿cierto?, el control del vehículo, ¿ya? Para ello tenemos que extremar las precauciones. Ahora, eh, quizás no todos saben, ¿cierto? Pero los neumáticos tienen rayas, ¿cierto? Tienen dibujos para poder funcionar mejor en lluvia, ¿ya? Entonces, si las rayas y si los dibujos están muy bajos y ya el neumático está muy gastado, obviamente ese neumático en lluvia va a trabajar peor que si el neumático estuviera nuevo o estuviera con los surcos con mayor profundidad, con sus líneas, con sus dibujos con mayor profundidad. Entonces, es muy, muy importante dar importancia a los neumáticos de nuestros vehículos, ¿ya? Tanto motocicletas, automóviles, camiones, todos los neumáticos son muy importantes y cuando están en mal estado producen muchísimos accidentes, ¿ya?
una de las principales causas de accidentes por falla técnica, ¿cierto? Tiene que ver con los neumáticos en los vehículos, ¿ya? Que se me revienta un neumático significa, ¿cierto?, que muy probablemente voy a perder el control. Si se me revienta a alta velocidad y se me revienta en una motocicleta, por ejemplo, un neumático delantero, incluso un trasero, ¿cierto? Realmente puede ser muy peligroso. Entonces, debemos poner mucha atención y destinar los recursos que sean necesarios para poder circular con neumáticos en buen estado. ¿Ya? Recuerden también que los neumáticos no son eternos. Si yo tengo un neumático, si yo tengo un neumático por mucho tiempo, por ejemplo, compré un neumático y quedó guardado 10 años o 15 años, ese neumático probablemente, aunque esté nuevo, aunque nunca se haya usado, su goma, ¿cierto? Su caucho ya va a estar degradado, ¿ya? Por lo tanto, no va a funcionar igual que un neumático que fue fabricado este mismo año o hace 3 años atrás, ¿ya? Muy importante eso, los neumáticos viejos, idealmente no usarlos, ¿ya? Aunque estén buenos. Luego hablamos de la nieve. Dice, los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite. Es importante manejar en cámara lenta. Utilice, utilice marcha más alta, puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen. Evite los cambios de marcha cuando entre a curva, evite pisar el freno, ¿ya? Aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas porque al no atravesar la luz una cortina, los copos de nieve se vuelve contra el conductor y este ando molestándome. Ya, voy a leer esta parte de nuevo. Ya, dice, aunque sea de noche, no conviene encender las luces altas, porque al no atravesar la luz, la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado, ¿ya? ¿Qué quiere decir ahí? Lo que quiere decir ahí es que el conductor, cuando hay nieve, incluso también cuando hay neblina, si tú prendes las luces altas, lo que va a hacer es estar iluminando más los copos de nieve, más las gotitas de agua con la neblina, y estas actúan como una especie de espejo, ¿ya? Por eso es que los focos se llaman focos neblineros, ¿cierto? Y están situados más abajo, porque la idea de los focos neblineros es que ojalá alumbren por abajo y alumbren las líneas del camino, ¿ya? Eh, Siempre que haya nieve, siempre que haya neblina, ¿cierto? Bruma, manejemos a la velocidad que nos sea posible predecir lo que está pasando adelante. Y en ocasiones, ya, en ocasiones yo les digo que va a valer más la pena que paremos un rato, ¿cierto? A que sigamos avanzando. ¿Por qué? Porque van a haber situaciones en las cuales la neblina es tan espesa que no vamos a ver prácticamente nada hacia adelante, vamos a ver un par de metros, ¿ya? El hielo dice. El hielo reduce o incluso elimina la adherencia, ¿ya? Más que la nieve, diría yo, más que más que el agua, ¿ya? Más que el agua con toda seguridad. Más que la nieve, no sé, porque nunca he manejado con nieve, ¿ya? Pero el hielo es muy peligroso. Yo he pasado por hielo en auto, he pasado por encima de hielo en moto, ¿ya? Y el problema del hielo también es que es bastante impredecible. ¿Por qué? Porque a veces uno sale en invierno, ¿cierto? Y va a lo más bien, obviamente cuando hace mucho frío, y de repente en cierta parte hay una capita de hielo y no la vemos muchas veces hasta que estamos encima de ella. Entonces, mucho ojo con el tema del hielo. Dice, el hielo reduce o incluso elimina la adherencia existiendo grave peligro de deslizamiento. Cuando conduzca, existen lugares muy peligrosos que se produce hielos tales como en lugares que reciben sombra
son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a pasar por debajo de un puente, tenemos que saber que es muy probable que debajo de ese puente exista hielo y que producto de ese hielo podemos perder el control del vehículo. En una ocasión, yo iba pasando por el antiguo puente Maipo, ya hace varios años, ya como 15 años, iba en una camioneta y iba cargado con combustible. Ya ese tiempo yo trabajaba en una empresa que tenía mucha maquinaria, entonces teníamos que comprar combustible para llevarlo a las máquinas que estaban en la empresa. Venía cargado con combustible, iba doblando por debajo del puente, ¿cierto? Y obviamente era un día de invierno que hacía mucho frío, había sol, siempre me acuerdo que había sol, pero era bien temprano, era como las 8 de la mañana. Y voy doblando y la carga de la camioneta se me va toda, ¿cierto? Por un lado. ¿Por qué? Y yo quedé vuelto, digamos, para otro lado, como una vuelta de 180 grados. Bien suave porque venía lento, ¿ya? Por eso es importante, siempre que haya hielo, circular lo más lento posible. ¿Por qué? Porque si perdemos el control, ¿cierto? El impacto y todo eso no va a ser tan fuerte. Iba doblando y la camioneta se fue, ¿cierto? Con el peso del combustible que iba en el pick-up y se fue de cola, de cola, de cola, de cola. Yo quedé como cruzado en el camino así y después como que seguí como que casi 180 grados y me acuerdo que choqué contra las cunetas, ¿cierto? Y gracias a Dios no pasó nada, más allá del susto, ¿cierto? Eh, y ni tanto susto tampoco, porque como les digo, iba lento, ¿ya? Pero igual es como que uno queda flop, ¿cierto? Cuando se da cuenta que la camioneta o el vehículo no responde a ninguna de las instrucciones que tú le das. ¿Y por qué? Porque está completamente sobre una capa de hielo y se va deslizando, ¿cierto? Gracias a Dios no me pasó nada, ¿cierto? No le pasó nada a la carga tampoco, pero sí fue un pequeño susto que se pasó ahí y eso mismo nos puede pasar cuando circulamos en moto. Si ustedes me preguntan a mí, cuando hace mucho frío y yo puedo ir al trabajo o salir de la casa en otro medio que no sea la moto, lo hago, ¿ya? En auto, por ejemplo, o en transporte público inclusive, ¿ya? ¿Por qué? Porque me encuentro muy peligroso circular con hielo, ¿cierto? Además de que andar en moto con ese frío, igual es perjudicial para el cuerpo, ¿cierto? Y igual eh, es un sufrimiento grande andar en moto, ya sobre todo si uno va a recorrer distancias largas. Dice el hielo. No, el hielo ya lo vimos. Ahora vamos a ir a los puentes. Recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces con hielo en los puentes, ¿ya? Recuerda también que algunos puentes no están hechos de asfalto, sino que son metálicos, ¿ya? Sobre todo en localidades más apartadas, ¿cierto? A veces ponen puentes metálicos, ¿cierto? Y tú pasas por arriba y la verdad que son súper resbalosos, sobre todo si hay un poquito de agua. Entonces, mucho ojo también con ello. La niebla, ¿ya? La niebla es muy parecido al tratamiento a cuando hay nieve, ¿ya? Dice, la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver. Debe conducir con luces bajas cuando conduce con niebla. Debe conducir con luces antiniebla si el vehículo posee. Evite adelantar vehículos. ¿Por qué le dice que evite adelantar vehículos? Porque con niebla usted va a poder ver muy poco hacia adelante. Entonces, adelantar un vehículo va a ser probablemente para que se encuentre con otro de frente y tenga un grave accidente. Así que mucho, mucho ojo, ¿cierto? Con estas recomendaciones. Luego habla de viento fuerte. Dice, el viento fuerte en una moto principalmente lo van a sentir, los va a afectar y los va a asustar, ¿ya? Sobre todo si la moto no es muy grande. Si una moto de baja cilindrada, más aún les va a afectar, ¿cierto? El tema del viento. Dice, el viento fuerte, principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado, las ráfagas agravan el problema. Conduzca con máxima precaución y esté atento para evitar posibles desvíos, ¿ya? Si ustedes buscan en internet videos de motos manejando contra el viento, van a darse cuenta que la moto, en vez de ir derecha,
hay tanto viento que la moto va inclinada, va derecho pero va inclinada, ¿ya? Eso es ¿por qué? Porque la moto se va sustentando encima del viento que la va chocando, ¿ya? Y va inclinada para poder contrarrestar, ¿cierto? De que se le está tirando continuamente hacia el viento la está empujando continuamente, ¿ya? Aquí en Chile tenemos condiciones de viento, no sé si el más extremo del mundo, no creo, pero sí de viento muy fuerte, ¿ya? Les pongo un ejemplo, si ustedes se van de aquí a La Serena, nomás, en moto, van a ver lugares en que la carretera sube mucho y en esos lugares corre muchísimo viento, ya de hecho en Canela hay un parque eólico, ya que aprovecha esa ráfaga de viento que existe. Y en una moto, y se lo digo porque yo viajé con mi señora a La Serena en una R15 en algún momento, y la verdad que pasé harto susto con el viento. Ya de hecho cuando llegué a La Serena llegué a averiguar cómo manejar con viento, qué tenía que hacer, etc. Pero la verdad es que lo que usted tiene que hacer es simplemente mantener la calma, ¿cierto? Ir atento a que una ráfaga de viento lo pueda empujar y le pueda mover la moto, ¿cierto? Y con eso usted va a poder mejorar, ¿cierto? Este tema de esta problemática, ¿cierto? De esta pérdida de estabilidad que puede sufrir, ¿ya? El mayor consejo ahí es ir atento, ¿cierto? Y muy concentrado, siempre tratando de guardar los máximos espacios posibles para todos lados y ir corrigiendo de forma constante eh, la variación que puede existir producto del viento que lo está atacando, ¿ya? Y aquí, para todas estas condiciones, ¿cierto? El mayor ejemplo siempre, o el mayor consejo en realidad más que ejemplo, ¿cierto? El mayor consejo siempre va a ser que usted maneje con mucha distancia, con más distancia que la normal en condiciones climáticas buenas, y además de eso, que usted vaya a baja velocidad, ¿ya? Baja velocidad o una velocidad que usted vea que alcanza a ver, alcanza a reaccionar, etcétera, ¿cierto? Y mucha distancia. Con eso es muy probable que usted llegue a su casa cansado, pero sin novedad, ¿ya? A veces conducir con condiciones climáticas adversas, pensamos que es lo mismo, que a lo mejor nos va a dar un poco de frío nomás, que esto, que lo otro, pero en realidad se vuelve un ejercicio mental, ¿ya? Porque el cuerpo muchas veces nos va avisando que va con mucho frío, que va eh, que se va cansando, ¿cierto? Y tenemos que ir luchando también con eso, ¿ya? Así que mucho ojo, condiciones climáticas adversas, ojalá no ocupemos la moto, ¿ya? Yo soy de los motociclistas que por ahí dicen que son de azúcar, ¿cierto? Que salen poco en invierno, pero la verdad es que yo creo que la moto es para disfrutarla, y en invierno, cuando hace mucho frío, la verdad es que yo por lo menos no la disfruto tanto porque obviamente me da mucho frío, ¿ya? Y en temas de lluvia ya lo encuentro bastante peligroso, mucho más peligroso que lo natural de la moto, ¿cierto? Y para qué decir nieve, niebla, etcétera, ¿ya? Conducir con carga, perdón, conducción con carga de una motocicleta, ahí sí, conducción con carga de una motocicleta. Dice, el transporte de un viajero o de carga en una motocicleta modifica su comportamiento, por lo que tendrá que tener en cuenta los siguientes detalles, ¿ya? ¿Qué se modifica? Se modifica la forma en que la moto acelera, probablemente se modifica la velocidad punta de la moto también, y se modifica por sobre todo la forma en que frena la motocicleta. Así que conducir con carga o conducir con un acompañante no es para nada lo mismo, ¿cierto?, que conducir solos. De hecho, sobre todo cuando la moto es de baja cilindrada, ya entre más grande la cilindrada, se nota un poco menos porque tenemos más motor, más potencia, mejores frenos, etc. Pero cuando la moto es de baja cilindrada se nota bastante. De hecho, cuando se baja el copiloto, sentimos que la moto queda mucho más rápida, mucho más liviana, ¿ya? Así que ojo con ello. Dice, la distancia necesaria para realizar un adelantamiento será
mayor. Las frenadas se alargan y será más importante que nunca ejecutarlas en dos tiempos. Es decir, en primer lugar, tocando suavemente el freno delantero para trasladar el peso hacia ese eje, para posteriormente frenar con más intensidad. Si se usa el freno bruscamente, bloqueará fácilmente la rueda, ya que no tendrá peso en el eje delantero. La resistencia al viento crece considerablemente. Disminuye la distancia al suelo. Fíjense en ese punto. Cuando usted lleva más carga, ¿cierto? O un copiloto, o una mochila, ¿cierto? Mochila me refiero a un acompañante, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, mi señora, mi mochila, ¿ya? Entonces dice, disminuye la distancia al suelo, ¿ya? En el caso que vaya con acompañante o con carga. Por lo que debe tener cuidado en la inclinación sobre las curvas. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor usted está acostumbrado a inclinarse, ¿cierto? Y ninguna parte de la moto roza el suelo. Pero si usted va con carga, los pedalines, por ejemplo, o las estriberas, también van a bajar un poco y usted se va a inclinar y es probable que las estriberas toquen o raspen el piso. Ya hay motos en las cuales las estriberas vienen como preparadas para eso. Ya inclusive vienen como con unos cachitos así para abajo, ¿cierto? Que te van avisando cuando ya está ahí rozando el piso. ¿Ya? Importante, si uno se inclina en la moto, mantener siempre la calma, porque a veces roza y suena feo, pero en realidad no pasa nada, ¿ya? Igual la idea es que no roce, pero sí, la idea también es que ustedes siempre estén calmados para que en caso de que algo suene raro, de que algo pase extraño, puedan seguir manejando la moto de la mejor forma posible. Dice, en caso que la carga trasera sea excesiva, será más fácil que la rueda delantera se quede en el aire cuando acelere bruscamente. Ojo con eso. Además, la falta de peso delante puede aumentar mucho la tendencia a las sacudidas de la dirección. No solo en aceleraciones, sino circulando con normalidad, provocando el llamado efecto Chiming, ¿ya? Si ustedes ven videos de motociclistas, en algunas partes el motociclista va acelerando y la rueda delantera como que pierde lo centrado, por decirlo así, y el volante empieza a hacer esto, como a vibrar, y a vibrar fuerte, sobre todo si la moto va muy rápido, vibra muy fuerte, ¿ya? Eso es el efecto Chiming, ¿ya? Si la moto va cargada atrás, es más fácil que el volante haga ese efecto de Chiming, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? En las motos de alta cilindrada, lo que hacen los pilotos experimentados muchas veces es acelerar un poco, que la moto se levanta un poco y vuelve a caer y cae recta, ¿cierto? Como para anular ese efecto. Pero no lo recomiendo, ¿ya? Recomiendo más que, sobre todo, se supone que estamos orientados, ¿cierto? A personas que están empezando a conducir, ¿cierto? Les recomiendo tener cuidado y no sobrecargar tanto la moto para no tener mucho riesgo de este tipo de efectos, ¿ya? Aunque la verdad que en motos más pequeñas no se da tanto, ya no pasa tanto. Los neumáticos, dice, sufrirán esfuerzos mucho mayores, por lo que es recomendable aumentar la presión de los mismos para conseguir un desgaste más regular, ¿ya? Eso siempre según el catálogo del fabricante, ¿ya? Por eso es ideal siempre mantener las medidas y las recomendaciones del fabricante con el tema de los neumáticos, ¿ya? Si el fabricante dice que con mayor peso infle más el neumático,
le hacemos caso, pero si no, no, ya no siempre es una regla. El llamado efecto Chimi es una oscilación del tren delantero que provoca una pérdida de control de la motocicleta y una bajada en su capacidad de frenada. Obvio, porque la rueda va vibrando, si yo freno en esa condición, es peligroso, ¿ya? Caídas de la motocicleta. Al conducir una motocicleta, debes saber cómo actuar ante una posible o inminente caída. Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la motocicleta, estar enredado en ella, en la caída, puede traer como consecuencia quemaduras con las partes calientes de la motocicleta o golpes contra esta, ¿ya? Siempre, siempre, siempre que me voy a caer, que veo que ya la caída es inminente, debo tratar de caerme solo, es decir, que la moto vaya por su lado y que yo vaya por otro, ¿ya? Yo la vez que me caí, la moto se adelantó mucho a mi cuerpo, yo la veía para allá, así arrastrándose. Pero eso es lo mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted se aferra a la moto, ¿cierto? Puede ser que el mismo peso de la moto le juegue en contra, puede ser que tenga la mala suerte y que justo su pie quede atrapado entre la moto, perdón, entre el escape de la moto y el asfalto, así que siempre lo mejor va a ser, ¿cierto? Que la moto se vaya lo más lejos posible de nosotros en una caída. Ya, entonces, vamos a repetir esta parte. Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la motocicleta. Estar enredado en ella, en la caída, puede traer como consecuencia quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes con esta. Mantenga el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarse con brazos o piernas, ¿ya? No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. Eso significa que si usted se cae y se va arrastrando, trate de dejarse llevar, ¿ya? Excepto que usted vea que va a, a chocar, ¿cierto?, con algo inminentemente, que no alcanza a parar, ahí quizás, ¿cierto?, hay que ocupar un poco más la supervivencia. Pero la verdad que en ese momento pasa todo tan rápido que es como que solamente pocas personas pueden reaccionar y hacer algo en ese preciso momento, ¿ya? No sé si han visto un video en el que se cae un par de motociclistas, van dos, un hombre y una mujer, y, y se van cayendo, se van deslizando, ¿cierto? Pero en la caída de ellos deslizan tanto que él toma a su, me imagino que su esposa, no sé, a la motociclista, y la pone aquí como que la abraza mientras se van deslizando, ¿ya? Eso puede pasar, pero es un caso igual bien extremo, ¿ya? Ahí se ve en el video que van como manejando con mucha, mucha lluvia, entonces claramente es más fácil que se deslicen por mucho más distancia, ¿ya? Siempre, siempre, siempre ir con su equipo, porque si van sin su equipo, el cuento ya pasa de a ser una catástrofe de forma muy rápida, ¿ya? Así que ojo en ello. Dice, cuando el choque con un obstáculo, ¿cierto?, es inevitable, frene fuertemente hasta instante. Aquí está hablando de que voy arriba de la moto todavía, ¿ya? Cuando el choque con un obstáculo, ¿cierto? Que puede ser una piedra, un pedazo de cemento, etcétera, es inevitable, frene fuertemente hasta instantes antes del choque. Luego libere los frenos. Esto descargará el tren delantero, haciendo más fácil pasar por sobre el estorbo. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren trasero, ¿ya? Hay técnica, ¿cierto? Si usted tiene que inevitablemente chocar con algo, frene lo que más pueda antes de impactarlo, frene, 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 pero cuando ya está a segundo de pegarle, ¿cierto?, el objeto, suelte los frenos para que la moto pueda buscar su camino sola. Ya hay muchas veces es una forma de escapatoria. ¿Por qué? Porque la moto hace esa pega, nosotros no nos damos ni cuenta cómo estamos, ¿cierto?, al otro lado del objeto si es que nos afirmamos bien. Atención, dice, la mayor parte de las fallas operacionales de la
motocicleta que derivan en una caída se evitan con una buena mantención y chequeando constantemente el estado de suspensiones, neumáticos, etc. Las fallas humanas son culpables de la mayoría de las caídas, ¿ya? Como en todo accidente o siniestro, como le decimos ahora, ¿cierto? La falla humana es la que más influye en el comportamiento de cualquier accidente, ¿ya? Ya, aquí vamos a explicar el tema del adelantamiento, ¿cierto? Para que no se nos olvide, porque es muy importante para el examen y también para nuestra vida como motociclistas. Dice, antes de adelantar, uno, verifica que el vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va adelante, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Dos, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? En estos vehículos, ¿cierto? Debo estar 100% seguro, ¿ya? O sea, no estos vehículos, en estos momentos que yo quiero adelantar, ¿cierto? Debo estar 100% seguro que la pista que yo quiero ocupar, ¿cierto? El lado por donde yo quiero pasar, va a estar desocupado. Y para eso, sí o sí, debo tener presente, ¿cierto? Que debo tener presente que el vehículo que va adelante mío y el vehículo que va atrás mío puede ser que también quiera adelantar, ¿ya? Y tengo que estar seguro de que yo voy a ser el primero en iniciar la maniobra y el primero en avisar que voy a iniciar la maniobra, ¿ya? Si yo veo que el de atrás está avisando, espero que él lo haga primero y después que él termine, si todavía necesito adelantar, realizo el adelantamiento. Si es el de adelante el que lo quiere hacer, exactamente lo mismo, ¿ya? Tampoco es conveniente adelantar así como en trencito. No, así como que el de adelante adelantó, yo también voy a adelantar. ¿Por qué? Porque el de adelante podría tapar un poco mi visual de lo que está pasando adelante, el de adelante podría meterse y a lo mejor yo no voy a alcanzar a meterme, voy a chocar con un vehículo de frente. Entonces, mucho ojo con eso. 3. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. ¿Ya? Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha. 4. Si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Ya? Entonces, en el punto 3 y 4, vamos a decir que es muy importante realizar la señalización, es muy importante que las luces de la moto se encuentren en buen estado. En caso de que por algún motivo, ¿cierto?, la moto no tuviera señalizadores o la moto tuviera malos los señalizadores, podemos señalizar fácilmente con un brazo a la izquierda para doblar a la izquierda, un brazo a la derecha para doblar a la derecha, avisando, ¿cierto?, a los demás que nos vamos a mover, ¿ya? Y además de eso, recordemos que los adelantamientos deben durar lo menos posible. Y para que duren lo menos posible, debemos tener la mejor aceleración posible. Entre el cambio es más bajo, mejor acelera. Es decir, más cercano a la primera, va a acelerar mejor. No va a lograr tanta velocidad final, pero sí va a acelerar mejor. Entonces, si yo voy en quinta, por ejemplo, es muy útil que yo baje el cambio, ¿cierto? De quinta a cuarta, y con eso voy a tener la moto más despierta, ¿cierto? Como más reactiva. Y con eso voy a poder avanzar, ¿cierto? Y adelantar al resto, ¿ya? Dice, uno dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro
los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Cuando ya estamos, ¿cierto?, con todos los puntos anteriores chequeados, debemos saber, ¿cierto?, que las distancias, por ejemplo, son lo más importante. Si ustedes se fijan, el auto azul, que es el adelantado, tiene una especie de campo de fuerza. Siempre tienes que respetar esa especie de campo de fuerza imaginario. ¿Por qué? Porque si yo estoy con mi moto en esta zona, el auto frena y yo choco el vehículo. Si yo voy con mi moto en esta zona, el auto podría hacerle un quito a un hoyo que hay acá, ¿cierto? Se mueve para allá y me choca por el lado y me manda directamente a un vehículo que vaya en sentido contrario o a la barrera de contención, que ninguna de las dos cosas es buena. Y si yo adelanto y me meto en este espacio, lo que va a pasar, ¿cierto?, es que si yo tengo un problema en la moto y necesito frenar, el vehículo que viene atrás no va a alcanzar a frenar y me va a chocar a mí en un choque por alcance. Entonces, para ninguna opción nos va a servir. Lo que necesitamos siempre, lo que vamos a necesitar siempre, ¿cierto?, es espacio, ¿ya? Siempre respetemos los espacios. Si respetamos los espacios, vamos a durar mucho más tiempo, ¿cierto?, vivos arriba de nuestra motocicleta. Después del adelantamiento, dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Fíjense, ahí estoy mirando el espejo y estoy viendo que el vehículo se ve pequeño, por lo tanto, ¿cierto?, ya estoy pasando. Y lo que yo hago es asegurarme de que el vehículo se siga achicando en el espejo, ¿ya? De esa forma, estoy seguro que hay una diferencia de velocidad entre los dos, que está a favor mía y que voy a poder pronto volver a la pista. Debo observar, ¿cierto?, a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. 2. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que va adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Ya en el último punto se le está hablando obviamente al conductor del auto azul, ¿cierto? Y también a nosotros cuando estemos siendo adelantados por otros vehículos, siempre debemos colaborar con esa maniobra, no hacerla más difícil, no acelerar, no bloquear el lado por donde el vehículo quiere pasar. Es muy parecido a lo que pasa cuando un vehículo va entrando a la autopista. Si un vehículo, vamos a decirlo esto en un paréntesis, si un vehículo va entrando a la autopista, lo que va a hacer usted es entrar, o sea, usted va por la autopista, el vehículo quiere entrar, ¿cierto? Usted lo que va a hacer o acelerar para dejar el espacio atrás suyo o dejar de acelerar para dejar el espacio adelante suyo, lo que más convenga, ¿ya? Luego habla de las excepciones a las reglas de adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Nunca, 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 nunca adelante a su propia razón. Eso es importantísimo, ¿ya? ¿Qué es la razón? Es la que nos dice, oye, esto está bien, esto está mal, hace esto, no lo hagas, etc. Nunca, nunca, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Luego, se adelanta con una motocicleta. Visibilidad, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe un espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad, ¿ya? Entonces, hacerlo solo cuando todas las condiciones están dadas. No que no, si yo creo que paso. No, el yo creo no sirve. ¿Paso o no paso? ¿Ya? Sí, sí paso. Listo, le damos. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma de saber que pasamos? Es que no venga ningún vehículo en sentido contrario y que, por ejemplo, la calle, la pista, nos permita realizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros si nos pasamos, ¿cierto? Si vamos por una pista y en esa pista la línea es continua, ya la línea que separa las pistas es continua, por ahí nosotros no podemos adelantar. Una línea continua es como si hubiera una barrera, ¿ya?
jamás podemos cruzar de un lado hacia el otro. Luego dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Luego me habla de la aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Eso ya lo tenemos más que claro, ¿ya? Entre menos dure la maniobra, mejor. Ojo, cuando hablamos de aceleración no estamos hablando de que usted pase la velocidad máxima legal permitida. No, estamos hablando de que llegue desde su velocidad hasta la máxima legal permitida en el menor tiempo posible. Eso es aceleración, ¿ya? Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento del oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente, ¿ya? Es decir, el intermitente no solo es para iniciar la maniobra, ¿ya? Prendo el intermitente, empiezo la maniobra, realizo la maniobra y para volver a la pista y terminar la maniobra, vuelvo a prender el intermitente, obviamente del lado contrario. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima. Ojo, nunca deben sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? ¿Por qué debo tener cuidado cuando adelanto a vehículos de grandes dimensiones? Porque el vehículo, para empezar, es de grandes dimensiones, es largo, ¿ya? Por lo tanto, voy a necesitar mayor espacio libre para poder terminar la maniobra de adelantamiento y probablemente también mayor aceleración. Otra cosa importante es que cuando estoy adelantando a un vehículo grande en una parte de viento, el vehículo va a actuar como una barrera para el viento. Entonces vamos, mientras dure durante las etapas del adelantamiento, van a haber momentos en el cual el viento no me va a pegar y van a haber momentos en el cual el viento me va a pegar así de forma súper sorpresiva. Entonces debemos tener cuidado, ¿cierto? Que en esos movimientos del viento no perder el control, mantenernos siempre, ¿cierto? Firmes, etcétera. Perdón, excepciones a las reglas de adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí el vehículo va a estar pegado a la izquierda y por la derecha va a quedar pista disponible. Además, el vehículo probablemente va a estar detenido, ¿cierto? Ahí usted puede pasar como por atrás del vehículo. Dice, es importante mencionar que puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso debe guardar una distancia obligatoria de 1.5 metros. Y lo último que vamos a ver el día de hoy es el tema del sobrepaso, ¿ya? ¿Qué es sobrepasar y qué es adelantar? Las dos son maniobras para ponernos adelante de los otros vehículos. Sin embargo, se considera que es adelantamiento solo cuando tú invades una vía que viene en sentido contrario, ¿ya? Lo demás es sobrepaso. Como aquí nosotros vemos en esta, ¿cierto? Esto es una autopista, por ejemplo, tiene 3 carriles en el mismo sentido, y aquí si yo realizo esa maniobra, salgo de ahí, me toca, ¿cierto? Ahí no es un adelantamiento, por lo tanto lo puedo realizar por la derecha o por la izquierda, con máximo cuidado, obviamente, pero aquí yo no estoy poniendo mi vehículo en una vía que viene en sentido contrario. Por eso no es un adelantamiento, sino que realmente es un sobrepaso, ¿ya?
Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos, ¿ya? Mucho ojo. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, es decir, no puede hacerlo por la berma, ¿ya? Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. ¿Qué le está diciendo ahí? Le está diciendo que si hay un taco, ¿cierto? Voy a leer esto primero. En esta parte viene eso que voy a explicar ahora. Entonces dice que esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, es decir, lento, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Esto les dice que cuando los vehículos están en un taco, ustedes pueden avanzar entre medio del taco por cualquiera de los dos costados de los vehículos, derecho o izquierdo, pero a una velocidad reducida, ¿cierto? Y teniendo en cuenta de las mayores medidas de seguridad, por decirlo así, que podamos tener, y tratando siempre de procurar, obviamente, no atropellar a nadie, etcétera, ya, porque entre medio del tránsito a veces aparecen vendedores ambulantes, aparece gente que está cruzando a mitad de calle, etcétera, y esa gente tiene accidentes normalmente con las motos porque las motos vienen por entre medio, pero vienen muy rápido y no alcanzan a prever, ya. ¿Usted puede avanzar? Sí, pero lento y solamente cuando los vehículos están detenidos. ¿Qué pasa si yo voy avanzando entre medio y los vehículos se empiezan a mover? Ahí usted tiene que rápidamente, apenas pueda, integrarse, ¿cierto?, a la circulación normal y ocupar el mismo espacio que ocuparía un vehículo normal, ¿ya? Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Agradezco mucho su presencia, espero que estén todos muy bien. Recuerden que esto es Practica3.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.